Construcción de modelos determinísticos. Bueno, las clases que hemos trabajado hasta el momento han resuelto problemas de una forma gráfica. Nosotros planteamos el problema y lo resolvemos. Inclusive ya lo hemos hecho en computador, en Excel y en Windows, en WinQSB, perdón. Ahora vamos a ver cómo nacen los modelos, que siempre los hemos dado planteados, repito. Esta parte de la construcción de los modelos determinísticos, ya ustedes pues la vamos a trabajar de acuerdo al módulo. Aquí está, aquí lo tengo paginado como 47. Yo voy a seguir el mismo módulo. Sencillamente pues que ustedes lo tienen y luego ya lo pueden mirar para yo no detenerme mucho. Entonces la construcción de modelos determinísticos, repito, ustedes trabajando el módulo van a ver que aquí aparecen algunos elementos, algunas definiciones, eh, que son las variables de decisión. O sea, las variables, lo que hemos llamado x1, x2, x3. Los datos del problema, que son como, por ejemplo, las tasas de interés, número de horas por día, número de días trabajados por semana, etcétera. Y la función objetivo, que esa sí la hemos trabajado mucho, que es la expresión matemática que se debe maximizar o minimizar de acuerdo a los intereses. Y está el conjunto de restricciones, que son las inecuaciones, las desigualdades, aquellas que ustedes grafican en el plano y que sombrean por debajo si son menor o igual, por encima si son mayores o iguales. Esas pues son las definiciones que de hecho ya las hemos trabajado. Funciones objetivos, restricciones y los datos del problema. Bueno, vamos a construir el problema. Acá hay un ejemplo sencillo. Vamos a empezar con los ejemplos obviamente más sencillos. Acá hay una aplicación en producción. Dice lo siguiente. No sé si aumentarle el tamaño a la página, a la ventana. Dice, una compañía, sí, parece ser que se puede aumentar aún más. Sí, dice, una compañía produce dos tipos de artículos, manuales y eléctricos. Cada uno de ellos requiere para su fabricación de tres máquinas, A, B y C. Inclusive acá me dan una tabla donde van graficando eso. Tres máquinas A, B y C. Cada artículo manual requiere del uso de la máquina A. Acá miramos manual. Yo lo voy a resaltar acá en rojo. Requiere de la máquina A 2 horas. Una hora en la máquina B y una hora en la máquina C. Lo mismo para el artículo eléctrico. Un artículo eléctrico requiere una hora en la máquina A, 2 en la máquina B y una hora en la máquina C. Además hay unas restricciones adicionales. Me dice que el número máximo de horas disponibles por mes para el uso de la máquina A es de 180 horas. Para la máquina B, 160 horas. Para la máquina C, 100 horas. Esas son indicaciones del ingeniero. Además, dice acá, la utilidad por cada artículo manual es de $4 y por cada artículo eléctrico es de $6. Entonces, si la compañía vende todos los artículos que produce, ¿cuántos artículos de cada tipo debe producir con el fin de maximizar la utilidad mensual? Porque los datos están mensualmente. Ese es el problema. Lo voy a volver a leer sin mirar, sin la lectura, sino con la tablita, que la tabla es muy clara. Tenemos artículos manuales y eléctricos que pasan por tres máquinas A, B y C. Artículo manual da una utilidad de $4
por artículo y el eléctrico $6. Ahí están los tiempos disponibles de las máquinas y las horas que cada artículo se lleva en cada máquina. ¿Cuántos artículos deben producirse mensualmente con el fin de maximizar la utilidad? Ok. Pues no puedo producir infinitos artículos puesto que las máquinas tienen unas restricciones, no puedo utilizar más de una máquina a 180 horas, por ejemplo. Entonces, lo primero es definir las variables muy claramente, muy claramente. Por ejemplo, x1. Es muy común que luego ustedes digan que x1 es artículos manuales. Esta definición de variables es muy incompleta. Tiene que ser muy clara. ¿Qué va a ser x1? Para mi interés, mire que aquí se pregunta cuántos artículos de cada tipo. Muchas veces la pregunta misma me dice cómo definir las variables. Entonces x1 va a ser el número de artículos manuales por mes. Voy a copiar y pegar para demorarme menos. Y x2 va a ser el número de artículos eléctricos. También mensualmente. Ahí no se hablan, no se mencionan más variables. Inclusive por comodidad aquí en la tabla lo puedo poner. Puedo poner que x1 me va a manejar los artículos manuales y que x2 me va a manejar los artículos eléctricos. ¿Sí? Ahí quedó debajo. Bueno, lo puse ahí un poquito más. Entonces x1 manual y x2 eléctricos. Bueno, aquí estoy haciéndole algo de, por decirlo así, de estética. Estas son las horas disponibles, perfecto. Bueno, función objetivo. Dice acá que cuántos artículos de cada tipo se deben producir para maximizar la utilidad. Entonces yo sé que un artículo manual me da $4 de utilidad 1, pero yo estoy haciendo x1, me explico. Si un artículo manual genera una utilidad de $4, 10 artículos generarían $40, 4 por 10. En este caso, x1 van a generar una ganancia de una utilidad de 4 veces esa cantidad x1. De igual forma, los eléctricos generan una utilidad de 6 horas esa cantidad. Entonces, función objetivo, maximizar esa utilidad, maximizar esa utilidad, llamémosla U, de 4 por x1. O sea, $4 por la cantidad de artículos manuales, más $6 por la cantidad de artículos eléctricos. Esa va a ser mi utilidad. Y luego vienen las restricciones. Las restricciones lógicas, las que siempre trabajamos aunque no se mencionen. Y es que las variables x1, x2, etcétera, en este caso no hay sino 2, tienen que ser mayores o iguales que 0. Esas son las lógicas que aunque no se mencionen, siempre están en un problema de programación lineal. Y las otras restricciones, vamos a construirlas. Una restricción, la máquina A, el número máximo de horas que puede trabajar la máquina A es 180 horas. Entonces, digamos máquina A, acá. El número máximo de horas es 180 horas. Entonces, el número de horas en la máquina A son 2 horas por cada artículo manual, por uno solo, y 1 hora por
un artículo eléctrico, pero yo tengo X1. Entonces el número de horas en la máquina A va a ser 2X1. 2X1 más 1X2, o sea, más X2. Esa cantidad de horas son menores o iguales que 180. ¿Por qué? Porque dice que máximo. Entonces máximo es que no puede exceder las 180 horas, o sea, menor o igual de 180. De igual forma, para la máquina B. Para la máquina B. Una X1 más 2X2 debe ser menor o igual de 160. X1 más 2X2 debe ser menor o igual, ahí le tengo una macro a eso, o un autotexto más bien, de 160.